Bueno, ya vamos a hablar de este tema. Ahora ya lo tenemos a Franco Carleto en línea. Vamos a ver qué tiene para contarnos y para adelantarnos de la jornada, ¿eh? ¿Cómo estás, Franco? Un gusto saludarte con Gaby y todo el equipo. Te damos la bienvenida. Buen día. Buen día para ustedes, Anita, Gaby, León, Joaco, todo el equipo de la radio, el equipo de tucumano.com. Estamos en Plaza Independencia, arrancando esta jornada que va a ser bastante calurosa, jornada de miércoles, ya cortando la semana. En Plaza Independencia estoy acá porque aquí se está llevando adelante un programa del gremio de UPCN que se llama UPCN Cerca. Son diferentes carpas donde se están brindando a los afiliados diferentes tipos de servicios, entre ellos también servicios de salud. Vamos a hablar con Alejandro Macenzana, miembro del Consejo Directivo Nacional de UPCN, para que nos cuente un poco. Primero, gracias por la nota, y segundo, Alejandro, contanos un poco de qué se trata este programa UPCN Cerca. Bueno, gracias a ustedes por estar presentes acá. Para nosotros es muy importante que los medios acompañen esto porque lo estamos haciendo hoy acá en Tucumán, pero después la idea nuestra en la capital de Tucumán, pero la idea nuestra es llegar a todas las comunas, llegar a todos los lugares donde tenemos compañeros afiliados. Por la pregunta que me hiciste, te cuento, nosotros esto lo arrancamos al finalizar la pandemia, porque vimos la necesidad de volver a encontrarnos con los trabajadores que volvían a sus oficinas. Esto lo empezamos con los empleados públicos nacionales, allá en Buenos Aires, y realmente tuvo muy buena acogida, muy buena recepción de parte de los compañeros, porque a veces no conocen todas las actividades gremiales, culturales, sociales que produce el sindicato. Y por supuesto también aprovechamos, como vas a ver acá, y la verdad me sorprendió la seccional Tucumán, por todo el apoyo que ha conseguido, ¿no?, de distintos organismos del Estado provincial que vienen a mostrar también, ¿no?, y a facilitarle la tarea a los empleados provinciales sobre cosas que ofrece el Estado. Esto es muy importante también para nosotros, vincular gremio-Estado. Salud, me decía, también hay servicios de salud para los afiliados acá. Claro, vos sabés que recién estaba hablando con... la cámara, ahí sí, lo podemos ver. les decía que acá, por ejemplo, hay compañeros que van a poder realizar una muestra de su presión arterial, de la glucemia en sangre, que son elementos que uno dice, bueno, pero ¿quién no conoce si tiene presión alta o no tiene presión alta? Y la verdad que la experiencia UPCN Cerca indicó que muchos compañeros, gracias a este tipo de acciones que son de prevención primaria de la salud, han podido detectar estos problemas, encarar después el tratamiento y evitar para el futuro, en una de esas, la entrada a una problemática superior, ¿no? Mira, Alejandro, como miembro del Consejo Directivo Nacional de UPCN, Anita, si me permite, queríamos también charlar con él respecto a la situación a nivel nacional de los empleados estatales, Sí. cómo lo están viviendo allá y cómo estás viendo la situación acá en Tucumán, si te pudieron comentar algo, un poco, cerraron paritaria hace una semana, ¿qué análisis hacen de esta situación? Mira, con respecto de Tucumán, me estuve desayunando ayer porque yo mucho no sigo la realidad de los compañeros de acá de la seccional, pero bueno, me estuvieron contando de cómo estuvieron encarando el trabajo de las paritarias. Nosotros, lamentablemente, de parte del gobierno nacional no estamos obteniendo los resultados que nos gustarían. PCN, ustedes saben, siempre fue un gremio que ha privilegiado la negociación por sobre todas las cosas. Siempre un gremio que ha optado por empujar convenios colectivos, paritarias, y hoy por hoy de parte del Estado Nacional se ve un embate muy fuerte sobre nuestros derechos, sobre toda la historia sindical del movimiento obrero, y que no estamos dispuestos tampoco a ceder en esas políticas, ¿no es cierto? Tuvimos muchas bajas, tuvimos muchos despidos, pero estamos tratando de recuperarlos. Nosotros vamos a seguir batallando, tratando de conseguir los objetivos que son gremiales y que son nacionales también, ¿no? Porque acá nos tiene que ayudar la política. O sea, solo con el movimiento obrero no alcanza. Ana y Gaby, si te parece, le dejo un retorno a Alejandro. Le quieren hacer alguna consulta, porque sabés que hubo comunicado reciente de la CGT, también quiero consultarte sobre eso. Sí. ¿Qué rol van a ocupar los sindicatos en este escenario político? Pero le dejo yo el retorno si le quieren hacer alguna consulta. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bueno, le preguntaba a mi compañero si seguía de cerca la realidad de las provincias, compleja, por cierto, ¿no? Teniendo en cuenta también
el número de despidos que hubo en estos últimos meses de muchos trabajadores del Estado. Y no estamos hablando de los denominados ñoquis, los que cobraban y no iban a trabajar, sino estamos hablando de personas que iban todos los días a su lugar de trabajo. Sí, es como vos decís. Realmente es una situación que no habíamos vivido nunca. Muchos compañeros, o sea, esto lamentablemente no va a dar resultados. O sea, todo lo que entendemos un poquito, quizá no mucho, pero un poquito, todas estas políticas recesivas no son buenas para generar empleo, buenas para recuperar a los compañeros que están viviendo las situaciones más dramáticas. Y lamentablemente estas acciones, como las que estamos desarrollando acá, en conjunto con los compañeros, nos sirve como sindicato para tratar de contener, para no perder el rumbo, mantener la unidad de los trabajadores, para poder resistir en el futuro cualquier medida que vaya en detrimento de los derechos colectivos del sector que representamos, ¿no? Justamente, más allá del futuro, digamos, hay medidas que ya están pasando, ¿no? O sea, hay cosas que ya vienen pasando desde que empezó la gestión del presidente. Hubo despidos masivos. ¿Cómo se hace desde el rol gremial para resistir, ¿no? Y para plantarse ante una situación, bueno, que es honesto, que usted mismo marcaba, usted sabe la palabra embate, creo, y es lo que está pasando. Claro, por eso te digo, es muy, muy difícil, a veces no se pueden comparar históricamente las situaciones. Esta es una situación inédita y vuelvo a insistir, nos encuentran también bastante desorganizados. Si la política estuviera un poquito más organizada tendríamos mucho más apoyo, pero lo que estamos viendo también es que la política en todo su espectro, ¿no es cierto? Desde el oficialismo a la oposición, vemos divisiones permanentemente y nosotros lo que tenemos que pretender es la búsqueda del bien común, lo que tenemos que pretender es búsqueda de acuerdos, no tanto de críticas, agresiones y violencia, ¿no? Violencia ejercida desde todos los lugares que no conducen a mejorar a nuestra patria, ¿viste? Yo, digamos, recuerdo siempre lo que decía ese general que nos dignificó tanto. La política consiste en hacer que la grandeza del pueblo, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Y me parece que eso, desde el gobierno nacional no tenemos ni algo parecido. Lo decía mi compañero, más allá de un tema que es preocupante, alarmante, porque estamos hablando de miles de familias sin el sustento que quedan ante esta situación, hablando particularmente de los despidos, pero también hay otra realidad, ¿no? Que pone en jaque o que tiene en vilo a muchos trabajadores, como es esta reforma laboral que tuvo el aval en el Congreso por los representantes del pueblo. Sí, por eso no, vuelvo a insistir, no podemos del movimiento obrero solos. Del movimiento obrero, una de las cosas que creo yo que fue un acierto desde que empezaron estas acciones con tanta virulencia como fue el DNU, o fíjate que la CGT respondió inmediatamente, se movilizó en enero, después se movilizó en marzo en ocasión de los derechos humanos, después hicimos un paro nacional, se ha reunido la CGT, ha mantenido la unidad. Mirá, hay una cosa que también mucha gente no conoce, se está normalizando, yo creo que ya se normalizó la totalidad de las regionales de la CGT, o sea, son datos positivos, pero a veces, viste, desde los medios siempre se establecen las cosas negativas, los momentos de división, se tiende siempre a ver quién se pelea contra quién, sin mirar las cosas que pueden servir la puntita para volver a reorganizarnos y recuperar lo que nunca debemos perder, ¿viste? Que es nuestra dignidad como trabajadores y como argentinos. Tomando la pregunta de Anita, si me permitís, perdón, agregar, sí. Consultarle acá, Alejandro, porque antes del inicio de la nueva gestión de gobierno se había puesto desde los sectores opositores políticos y sindicales muchas expectativas en lo que iba a ser el Congreso. ¿Ustedes se imaginaban un escenario con una oposición dialoguista que apruebe estos proyectos clave que se están ejecutando? No, sinceramente no. La respuesta de la oposición, del bloque mayoritario de oposición, yo creo que sacando algunas excepciones negativas, ha respondido como era la expectativa de lo que fue el voto a ese sector. Pero en la oposición, vos fíjate, hay el mismo espacio gobernante ha tenido una serie de cimbronazos que sigue teniendo, deserciones, o sea, la verdad que no
de parte del oficialismo, ese oficialismo ampliado que ha conseguido ahora sostener el veto de Milei en relación a la política con los jubilados, no es algo firme, es algo muy endeble, está todo demasiado delicado, insisto, porque se ha mirado mucho. El individualismo que nos abarcó la sociedad también hizo que la política se haya concentrado en eso. En vez de buscar consensos, se ha buscado siempre cuidar o mirar el ombligo y cuidar los intereses de cada uno. Alejandro, le consulto porque usted justamente hablaba de la organización de la CGT, de cómo ha reaccionado en algunos casos ante los embates del gobierno. Al mismo tiempo está bastante denostado el rol de los gremios, ¿no? Por lo menos por los grandes medios y por algunos sectores que critican permanentemente cómo funcionan los gremios. ¿Usted qué piensa al respecto de esto y si cree realmente que son justificadas las críticas que hay para con los gremios en general, ¿no? La CGT justamente es, en muchos casos, uno de los más apuntados. Claro, por eso te digo, a veces muy injusto. Yo porque tengo la suerte de moverme en un plano inferior a la conducción y si formo parte de la conducción de mi gremio, tengo la suerte de encontrarme con delegados, compañeros dirigentes de las distintas seccionales, compañeros que despliegan su trabajo todos los días de la mejor manera posible, al servicio de los demás. Compañeros, yo te digo, son miles y miles de compañeros que trabajan en el movimiento obrero en silencio. Y la verdad que esas críticas que le hacen al sindicalismo son muy injustas porque el trabajo que están haciendo los sindicatos muchas veces ofrece una contención que otros sectores de la política no ofrecen. Por eso esta actividad, insisto, esto que estamos haciendo nosotros acá, tiene que ver con eso. Acá está el sindicato, que ningún trabajador piense que está aislado. Nosotros estamos acá para hacer una política de conjunto, en común, y bueno, vamos a tratar de lograrlo entre todos. Bueno, Alejandro, le agradecemos este contacto y también su mensaje que llega a través de la Tucumana para todos los trabajadores. Bueno, la verdad, el agradecido soy yo porque no pasa comúnmente cuando uno puede venir a la puesta en marcha de este programa en las provincias que, bueno, tenga medios importantes que hagan esta cobertura. Para nosotros es muy importante porque, insisto, nos van a ayudar para que cuando vayamos a cada pueblito del interior también los compañeros se acerquen y compartan la actividad con nosotros. Un abrazo, ¿eh? Nosotros seguimos con vos, Franco. Y le agradecemos a Alejandro por el tiempo, ahí le sacamos el retorno. Ya te voy a mostrar un poco sobre esta actividad, pero Anita, para completar la información, que ya no tiene que ver con esto, quería, este dato que es que mañana jueves, finalmente a las 9 de la mañana va a haber sesión, perdón que me estoy acomodando, me dé mejor la luz, ahí sí, perfecto. Mañana jueves a las 9 de la mañana va a haber sesión en el Consejo Deliberante para aprobar el nuevo valor del boleto de colectivo. Eso quería consultarte, charlar un poquito, vos que estás siguiendo de cerca este tema, el todo, ¿no? Por el conflicto lo has seguido detalladamente en cada uno de los sectores. Por un lado, esta semana con las reuniones de la intendenta con los empresarios, pero esta parte que le toca a los usuarios también, ¿no? Exactamente. Bueno, sabes que hemos tenido el último mes bastante agitado, Anita, porque el problema se complejizó con la intervención del municipio de San Miguel de Tucumán, pidiéndole al Consejo Deliberante que declare la emergencia en el transporte público y que modifique el artículo 14 de la ordenanza municipal 400 para abrir licitaciones de las líneas urbanas. Claro. El conflicto se ha complejizado porque hubo una medida de fuerza de un día y medio, casi 2 días, a raíz de 200 despidos, que después hubo marcha atrás. Bueno, nosotros, como corresponde, hablamos con los empresarios, hablamos con los usuarios en la calle, hablamos con los choferes que también tenían sus motivos para protestar. El conflicto es bastante complejo y mañana es importante que la gente lo entienda, se va a resolver solamente una de las aristas de este problema que es bastante complejo. Mañana se va a aprobar, sí, tal vez es importante porque a la gente le va a significar un mayor gasto y le va a doler más el bolsillo, pero no se va a resolver el problema de fondo porque hay muchas cuestiones que hacen al servicio del transporte que se tienen que seguir debatiendo en el Consejo. Mañana solo una de las aristas se va a resolver, que tiene que ver con otorgarle a los empresarios el aumento, que no es el que habían pedido,
pero es el aumento que los concejales consideraron que era el oportuno. Ayer le decía yo a Gabriel, ya después de las 11 salíamos en vivo, más de 3 horas duró la reunión de comisión, no es usual que se demore tanto, lo que pasaba que ayer puntualmente no había consenso para firmar y darle dictamen al proyecto. Tenían los votos para aprobarlo por mayoría, darle dictamen por mayoría, pero la intención del Consejo Deliberante de este cuerpo y de la comisión era que el dictamen salga por unanimidad. O sea, había que convencer a los que no querían firmar que firmen para que salga por unanimidad, porque un dictamen unánime iba a sentar, lo que decían desde el Consejo, iba a sentar una posición firme respecto a la anuencia para aprobar el boleto, ¿no? Entonces, la reunión, que no suelen extenderse por mucho tiempo, ayer nos consumió 3 horas de trabajo porque había que sacar necesariamente un dictamen por unanimidad, que fue lo que finalmente pasó. 950 pesos, yo lo decía en la primera salida temprano con Gaby, 950 es el valor que se ha fijado para el boleto, se va a aprobar en el día de mañana. Todavía no me llegó, no tengo a disposición el orden del día con los demás proyectos que se van a tratar, pero respecto al transporte, el único proyecto que se va a debatir es el aumento del precio del boleto. Quedará por discutir el llamado a licitaciones y la declaración de la emergencia en transporte público. Y te hago una salvedad ya, Anita, para cerrar, o si me crees alguna otra consulta. Ayer el concejal José María Franco, que es el presidente de la Comisión de Transporte, dijo que la gente se quede tranquila, porque en este caso en particular, mañana va a ser, dijo ayer, en este caso en particular, este aumento del precio del boleto a 950 se va a aprobar en el recinto, pero con el compromiso expreso de los empresarios de mejorar el estado de las unidades y la frecuencia de los recorridos. Bueno, vamos a ver si eso se cumple. Vamos a ver, Franco, te consulto porque hablaba de del dictamen firmado por todos, al final por unanimidad, como se esperaba, o como ellos esperaban, ¿no? Que suscitó la discusión y alargar la reunión tal cual lo describías vos, pero a su vez Franco, en sus declaraciones posteriores, dio a entender que había algunos concejales que pretendían un aumento mayor, ¿no? Que pretende un aumento que vaya por encima de la inflación y no por debajo como finalmente fue. Todo en boca de lo que el propio Franco decía. ¿Eso es así? ¿Te ha llegado algo de eso? ¿Había algún grupo de concejales que quería que el aumento sea más alto? Sí, se hablaba de 1.200 pesos, por encima de los 1.000 pesos, 1.500 era lo que habían pedido los empresarios, y había algunos que no consideraban que no era oportuno otorgar ahora en este momento un aumento. Por eso la discusión se dilató tanto. 36% es el porcentaje que finalmente aumenta el boleto, está en 690 actualmente, 950 va a pasar a partir de mañana, pero sí, no había consenso en cuanto al número. Principalmente era ya minoritaria la posición de no aumentar. El foco de la discusión y del debate fue cuál iba a ser el número, ¿sí? Ya una vez consensuado de que había que aumentar, la discusión se extendió tanto tiempo porque no estaban de acuerdo con los números, y como te decía, desde el Consejo pidieron que el dictamen salga por unanimidad. Franco, vamos a seguir de cerca este tema, estamos hablando de un tema que le importa a miles y miles de usuarios del transporte público. ¿Querés compartirnos agenda? ¿Querés que después tomemos otro contacto? Como vos nos digas, Franco. Nos vamos a ir en unos minutos al Palacio de Tribunales. Bien. Porque va a haber una manifestación de trabajadores judiciales que están pidiendo una urgente recomposición salarial. Sabés que vienen en plan de lucha hace algunas semanas ya, y hoy van a manifestarse en la calle ahí cortando el ingreso a los tribunales de Barrio Sur. Recordemos que no es el único sector que está en conflicto, también a nivel nacional los aeronáuticos están con medidas de fuerza, y también los docentes universitarios, porque esta semana se tiene que firmar el veto, lo va a firmar el presidente al veto al proyecto de ley que salió del Senado de aumentar el financiamiento a las universidades nacionales. Se va a vetar y posiblemente se va a venir una nueva marcha
universitaria como aquella multitudinaria del 23 de abril. Así que hoy vamos a estar cubriendo acá el conflicto con los judiciales que están pidiendo también una urgente recomposición salarial ahí en los tribunales de Barrio Sur. Perfecto. Bueno, Franco, te mandamos un abrazo y en un ratito volvemos con vos, ¿eh? Abrazo para ustedes. Nuestro compañero Franco Carleto en la mañana de la Tucumana, 8:59. El teléfono para comunicarte con nosotros, Gaby. 381-362-3581. Ahí está. 381-362-3581. Acordate que el día sábado cumpleaños de la radio y le pedimos a nuestra gente que nos manden un mensajito. ¿Sí? Que nos manden un mensajito con lo que tengan para decirnos. Bueno, malo, puede ser escrito, puede ser video, puede ser audio, puede ser foto. 381-362-3581. Muy bien, o también el chat de YouTube, ahí te puedes comunicar con nosotros. Señores, 9 en punto, momento de la música en la Tucumana, te regresamos.